Hola Monse, buenos días. En este video me gustaría compartirte pues un resumen muy breve de lo que vimos en este semestre en orientación educativa. La idea es que por favor hagas un ensayo a partir de la información más importante que te voy a compartir en esta breve exposición. Entonces pues vamos a comenzar. Voy a abarcar básicamente dos bloques. El primero es introspección y el segundo es trascendencia. Ahorita voy a ir como que desglosando los diferentes temas. Entonces en el primer bloque hay un tema que es muy importante y es el autoconocimiento. Sí, nosotros los seres humanos tenemos una mente, un corazón, ¿no? Tenemos pensamientos, tenemos una personalidad, tenemos emociones, y estas cosas es importante que las vayamos identificando. A lo mejor una analogía que puedo utilizar aquí sería la de tu habitación. En tu habitación hay, por un lado, partes que son estructurales, como las paredes, el techo, una columna, ¿no? Son cosas, pues sí, esenciales, ¿no? Y en caso de que cualquiera de esas partes estructurales se dañara, pues el riesgo es que la habitación se derrumbe, ¿no? Pero también hay otras que son como unos accesorios, ¿no? En la habitación hay camas, hay sillas, está la toma de la luz, ¿no? Hay una lámpara, cosas así. Son accesorios, pero también son muy, muy, muy importantes. Y en cambio hay otros que son más como elementos como decorativos, ¿no? Que no son realmente esenciales para que el cuarto sea habitable, ¿no? Los puedes prescindir de ellos y realmente no pasa nada. Con nuestro interior, con nuestra mente y con nuestro corazón hay algo semejante, ocurre algo semejante, ¿no? Por ejemplo, hay cuestiones que son estructurales, como nuestro temperamento. Eso es algo con lo que nacemos, ¿no? Es genético. Hay personas que son, por ejemplo, introvertidas, hay otras que son extrovertidas, y eso probablemente nunca se va a modificar, ¿no? Es muy poco lo que podemos hacer para modificar eso que es estructural. Esta parte del temperamento, está el coeficiente intelectual, que sí se puede, a lo mejor hay un margen de mejora o un margen de empeoramiento, ¿no? Si hay alguien que cultiva o estimula su intelecto, pues a lo mejor puede subir un poquitín, y también a lo mejor si no lo trabaja, ¿no? Si no lo pone pues sí, en movimiento ese intelecto, pues a lo mejor puede disminuir ligeramente, aunque hasta cierto punto pues es también como es muy difícil, ¿no? Hacer un gran cambio, creo, bueno, por lo menos hasta lo que yo he alcanzado a percibir, ¿no? Por ejemplo, yo, sobre todo ya a una edad adulta, ¿no? Por más que me esforzara, difícilmente voy a convertirme en un genio del ajedrez o en un genio de las matemáticas, ¿no? O sea, es lo que hay. Yo ahorita tengo a lo mejor un IQ normal y así se va a quedar, ¿no? O el margen de mejora va a ser mínimo, ¿no? Le puedo sumar ahí, por ejemplo, si tengo un IQ de 110, le puedo subir a lo mejor un poquitín, ¿no? 12, 115, o puedo bajar a 105 o a 100, ¿no? Pero es algo estructural. También, por ejemplo, con el tema del temperamento, probablemente yo puedo aprender a manejarme de una manera un poquito más extrovertida, o sea, a ser más sociable, a relacionarme más con otros,
pero en el fondo voy a seguir siendo introvertido. Y por ejemplo, ese sí es mi caso, ¿no? He aprendido yo a hablar en público, he aprendido a conversar con otras personas, pero siempre lo más natural en mí es pues ser un poquito más retraído, pues sí, ser más tímido, más reservado, ¿no? Ese es mi temperamento y así se va a quedar, ¿no? Entonces está esta parte estructural. También, por ejemplo, hay heridas en nosotros que se vuelven pues como algo esencial, ¿no? Que determinan en buena medida cómo es nuestra personalidad, cómo encaramos la vida. E incluso si hacemos un proceso terapéutico, hacemos un proceso de sanación, pues a lo mejor el rasgo de personalidad que surgió a partir de esa herida se va a quedar ahí, ¿no? Para toda la vida. Entonces, por eso es importante el conocimiento de uno mismo, ¿no? Imagínate que en tu habitación hubiera una grieta, como detrás de la pintura, ¿no? Hay una grieta en la pared o en el techo y lo desconoces. Entonces, si no reparas, si no le pones yeso, ¿no? A esa grieta que está por ahí en la pared o en el techo, tarde o temprano la habitación se puede derrumbar, ¿no? Y te puede lastimar. Entonces, en el tema de nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, luego sí de repente hay ahí heridas, ¿no? Que a veces ni siquiera las conocemos, o sea, solamente sé que a veces me siento mal, pero no sé por qué, o sea, no le puedo poner nombre, no entiendo por qué, de dónde proviene ese malestar, ¿no? Y si no lo atiendo nunca, pues siempre lo que va a suceder es que voy a terminar buscando diferentes maneras de anestesiar ese dolor, ¿no? O sea, hay gente que recurre a las drogas, ¿no? Al alcohol, al tabaco. Hay gente que tiene comportamientos de riesgo, anda ahí de promiscua con una persona y con otra. O sea, cuando se activa esa herida, ¿no? Y que no sabe qué es, no sabe bien de dónde surge el malestar, busca ese consuelo, ese alivio temporal en diferentes conductas autodestructivas. Hay gente que se autolesiona, que se hace cortes en los brazos, ¿no? Como para tratar de lidiar con ese dolor emocional. Entonces, por eso es importante el conocimiento de nosotros mismos. También es importante conocer, ¿no? qué necesito modificar de mí. Por ejemplo, hay hábitos que tengo y hábitos que no tengo, ¿no? Ok, entonces si me conozco a mí mismo digo, necesito a lo mejor cultivar más el hábito de la disciplina, necesito a lo mejor cultivar más el hábito del orden, ¿no? Por ejemplo. Entonces, así como el cuarto, ¿no? Uno lo modifica para hacerlo más habitable. Por ejemplo, cuando hace falta una cama, pues hay que comprar la cama, ¿no? O sea, no puede, o es muy incómodo vivir en una habitación sin cama, ¿no? Y también puede embellecer esa habitación, ¿no? Poner un póster por ahí, una decoración. Eso pasa también con nuestro interior. Podemos añadir cosas, a lo mejor quitar algunas cosas. Decíamos, hay otras que son estructurales, esas no se pueden modificar. Esas van a seguir así para toda la vida, pero lo que se puede modificar hay que modificarlo, ¿no? Y aquello que no se puede modificar hay que aprender a utilizarlo de la mejor manera posible. Entonces, por eso es importante este tema del autoconocimiento. El siguiente tema que veía con tus compañeros es el de la vulnerabilidad. Ay, creí que escribí mal. Vulnerabilidad, ahí está. Y bueno, normalmente se suele pensar que la vulnerabilidad es algo malo, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo llega a decir así tal cual: no quiero sentirme vulnerable, no quiero que otros me vean vulnerable, ¿no? Y creo que eso es una experiencia casi universal. A la mayoría de los seres humanos no nos gusta nuestra vulnerabilidad. Evadimos esa vulnerabilidad, ¿no? No queremos confrontarla, no queremos vivirla, sobre todo no queremos vernos o sentirnos vulnerables delante de otros seres humanos. Tendemos a huir, a aislarnos, ¿no?
Esto a lo mejor sucede más en hombres que en mujeres. En general, como que las mujeres están un poquito más como reconciliadas, o se relacionan mejor con su propia vulnerabilidad, ¿no? Los hombres a veces también un poco por ideas machistas o por también cuestiones un poco ahí quizás genéticas, ¿no? De que estamos un poquito desconectados de nuestras emociones, evadimos más nuestra vulnerabilidad que las mujeres, pero en general todos tenemos esta experiencia, ¿no? Hay gente que yo he escuchado decir así de, es que ya no quiero estar triste, es que ya no quiero sentirme así. Entonces la idea de este tema que compartí con tus compañeros es para tener una mejor vida es necesario aceptar, abrazar nuestra vulnerabilidad, ¿sí? A veces los seres humanos nos ponemos como armaduras o máscaras, ¿no? Supón que me pongo una armadura o me pongo una máscara, bueno, todo, ¿no? La armadura y la máscara. La armadura y la máscara que me protegen a lo mejor del daño que me puede ocasionar un golpe. También esa es una armadura que evita que yo reciba una caricia, ¿no? Con máscara no puedo disfrutar la caricia de otra persona. Entonces es necesario abrazar esa vulnerabilidad, no huirle, ¿no? A veces se tiene esta creencia equivocada de que es malo sentir tristeza, de que es malo sentir dolor, y por eso la gente dice eso, ¿no? No quiero sufrir, no quiero sentir dolor. Pero pues es inevitable, ¿sí? Si uno pretende huir del dolor, de la tristeza, lo que va a suceder es que solamente lo estamos posponiendo, porque tarde o temprano tenemos que confrontarlo, ¿sí? Puedo huir un mes, 2 meses, un año entero del dolor o la tristeza, pero tarde o temprano voy a tener que enfrentarlo, llorarlo, ¿sí? Por eso es importante abrazar la vulnerabilidad y dejarnos ayudar, dejarnos apapachar por las personas que nos quieren. Es un tema entonces importante, ¿no? Mientras más huimos de la vulnerabilidad, a veces también podemos estar huyendo de nuestros sueños o de nuestros anhelos, ¿no? Por ejemplo, una historia real y bastante trágica, ¿no? Una mujer de 30 y tantos años, 36, 37 años, se embaraza después de muchos años sin poder embarazarse. Y después de algunos meses de embarazo, trágicamente, su niña, era una niña, fallece. Es doloroso, es muy, muy, muy doloroso. Hay que enfrentar eso, claro. Pero lo cierto es que ella misma se puso en esa situación de vulnerabilidad y estuvo bien, ¿sí? Porque la alternativa era, por ejemplo, anhelo ser papá, anhelo ser mamá, pero como me da miedo perder a mi hijo, mejor no lo hago. Entonces, siempre atreverme a ir tras mi sueño, a buscar lo que anhelo, me va a volver vulnerable. Y necesito abrazar eso. No puedo pasarme toda la vida huyendo de mis anhelos solamente porque eso me hace vulnerable. Decirle a una persona que te gusta te hace vulnerable, pero si no lo haces, pues vas a sufrir ese amor no expresado y no correspondido, pues en silencio, ¿no? Casarte te expone al abandono, a la infidelidad, a la traición. Hay que trabajar con ello, ¿no? Hay que enfrentarlo. O al fallecimiento de tu pareja. Pero si por no ponerte en esa posición de vulnerabilidad de cualquiera de este tipo de experiencias sencillamente decides no casarte, pues lo que vas a sufrir a lo mejor es luego la soledad, ¿no? Entonces es un tema creo que muy importante. Entonces en esencia, en resumen, hay que abrazar nuestra vulnerabilidad.
cuando hay un dolor, un sufrimiento que es inevitable, pues hay que vivirlo, hay que llorarlo, hay que desahogarlo y superarlo, ¿no? Y cuando hay un anhelo en nosotros que al ir tras él nos hace vulnerables, pues también hay que encararlo. A lo mejor otro ejemplo pudiera ser, quiero arriesgarme a grabar un TikTok, ¿no? Pero qué tal que me critican y se burlan de mí. Tengo que correr ese riesgo, ¿no? Puede pasar y pasa, pero si realmente es lo que quiero hacer, pues es necesario arriesgarme. Ok, el siguiente tema es el de los vínculos, bueno, relaciones. A lo mejor lo podemos poner relaciones interpersonales. Y creo que aquí es importante reflexionar, porque ahorita vivimos en una cultura como muy individualista, o sea, como que hay una presión de parte de la sociedad que te dice, no, pues lo más importante eres tú mismo y tu autoestima y sé independiente y sé autónomo. Y pues en sí la independencia y la autonomía existen, en mi opinión, como con ciertos límites, ¿no? Nadie es completamente independiente de los demás, ¿no? O sea, incluso un adulto funcional que sabe cocinar y lavar y hacer aseo en su casa, ese adulto independiente pues necesita también, por ejemplo, de el señor del gas, ¿no? Que pasa por ahí por la calle y que te trae el tanque de gas. Esa persona también necesita del dueño de la tiendita de la esquina, ¿sí? Esa persona también necesita del campesino que cultiva los vegetales, ¿no? Las frutas que después él consume. Sí, o sea, todos somos dependientes de otros, ¿no? Incluso si tiene coche, pues también necesita del el despachador de la gasolina, ¿no? En la gasolinera. Todos somos interdependientes, dependemos de otras personas. Pero creo que esto psicológicamente incluso va un poco más allá, ¿sí? Los seres humanos, para nuestra salud mental, dependemos de tener relaciones sólidas y profundas con otras personas, ¿sí? Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, muchas personas también debilitaron su salud porque estaban aisladas, porque perdieron este contacto humano, este contacto social. Hay por ahí una investigación que se hizo porque en una isla en Italia hay un poblado en el que hay muchísima gente que vive más de 100 años. Entonces a los científicos les llamó la atención. ¿Por qué? Porque en otros lugares no hay tanta gente que viva 100 años o más. ¿Por qué en este poblado de esta isla italiana sí? Y cuando fueron a investigar, pues la hipótesis era, no, pues a lo mejor ha de ser la alimentación, a lo mejor ha de ser la calidad del aire, que está poco contaminado, que hacen mucho ejercicio, cosas así. Y para la sorpresa de los investigadores, cuando hicieron sus análisis y calcularon las diferentes variables, resultó que el factor número uno que propiciaba esta mayor longevidad, o sea, este vivir más de 100 años o más, era las relaciones sociales y los vínculos cercanos. Es decir, si yo continuamente tengo interacción con otros seres humanos, o sea, de saludar, de darles la mano, de dar un abrazo, de mirar a los ojos a otros seres humanos, y también tengo relaciones sanas en casa y con mis amigos más queridos, ¿no? Eso va a mejorar mi salud incluso más que el ejercicio, incluso más que la alimentación, ¿sí? Y más que la calidad del aire y todos estos otros factores. ¿Y de qué manera funciona esto?
cuando los seres humanos tenemos contacto con otras personas, nuestro cerebro segrega neurotransmisores, ciertas hormonas, por ejemplo, dopamina, serotonina, oxitocina. Y estas hormonas no solo benefician al cerebro, sino que benefician a todo el cuerpo, ¿sí? Hacen que estemos más relajados, hacen que nuestros órganos internos funcionen mejor. Porque hay otra hormona que de manera a lo mejor mesurada, pues es buena para nuestro desempeño, ¿no? Que es el cortisol, la hormona del estrés. Estresarnos de manera controlada, de manera mesurada, pues es necesario para que tengamos una mejor concentración y un mejor desempeño en las cosas que estamos haciendo. Pero estresarnos en exceso aumenta los niveles de cortisol, y el cortisol daña prácticamente todo: el sistema inmune, el cerebro, el corazón, el aparato digestivo, ¿sí? El estrés nos puede provocar colitis, gastritis, un sistema inmune débil que nos hace especialmente vulnerable a enfermedades respiratorias, así un chorro de cosas. Daña la piel. El exceso de estrés es muy destructivo. Y en cambio, esta parte de las relaciones, ¿no? El confort, ¿no? La calma que te da estar con alguien cuando esa persona te quiere, cuando esa persona te valora, eso nos beneficia totalmente, ¿no? O sea, hace que nuestro cuerpo tenga múltiples beneficios en la salud. Entonces, bueno, yo creo que estos serían los 3 temas más importantes. Entonces, creo que sería bueno que hicieras un ensayo de esto, de este bloque 1 de la introspección, y ahorita te explico así en resumen también el bloque 2 de la parte trascendente, y pues ese sería tu trabajo. Entonces, bueno, paso al bloque 2. Aquí en el bloque 2 lo que quise abordar es como la parte de la fe o de la religión, pero de un modo razonable, de un modo muy lógico, no de un modo dogmático de es que así lo dice la Biblia y tienes que creer en eso, o de es que a fuerza tienes que creer en Diosito. Quiero ver aquí que el lado como más psicológico, el lado más intelectual de la fe cristiana en particular. Y bueno, no sé en ese sentido cuál sea tu postura, si eres creyente, agnóstica, atea. Pero pues espero que te sirva, independientemente de que creas o no. Creo que te puedo ofrecer cosas que pueden ser útiles para tu vida, ¿no? Entonces el primer tema en el bloque de la trascendencia sería el amor. Y en ese sentido, lo que puedo decir es que el amor es probablemente el tema más importante que vamos a encarar a lo largo de nuestra vida, todos los seres humanos. No hay nadie que pueda evitar este tema, aunque por más que diga no, que eso no es para mí, que yo soy un amargado, que yo detesto a Cupido, para mí el amor es irrelevante, son cursilerías, yo soy rudo y así. No hay escape, no hay manera de vivir ajenos a la cuestión del amor, por lo menos siendo una persona saludable. Hay personas que a lo mejor sí evaden el tema del amor, pero están enfermos, son psicóticos, ¿sí? Son psicópatas, sociópatas. Digamos, dentro de las personas normales, pues está presente el tema del amor y lo necesitamos encarar, necesitamos reflexionar sobre eso y trabajar en nosotros. ¿Por qué? Primero porque si no recibimos amor de otros seres humanos o de Dios, nuestro sistema nervioso puede colapsar, ¿sí? Por ejemplo, hay un experimento muy famoso en el que a unos bebés recién nacidos los privaron como de el cariño, ¿no?
de una mamá o de una enfermera que los cargara y abrazara, ¿no? Lo que sucedió es que por ejemplo, sí les daban de comer, o sea, los abrigaban, a lo mejor les ponían una cobija, les daban un biberón y ya, pero lo que sucedió fue que su sistema nervioso se dañó de manera irreparable, ¿sí? Porque ellos necesitaban eso, necesitaban una caricia, necesitaban el contacto humano, ¿sí? Cuando privas a una persona de eso, su sistema nervioso colapsa. Una persona que no recibe amor se puede volver amargada, ¿no? Ya de grandes, pues sí podemos sobrevivir sin amor, sí, pero los daños también son pues muy destructivos. Entonces necesitamos recibir amor para sobrevivir, pero también necesitamos amar algo o alguien. Aquí hay una historia que se me hace bastante interesante, y lo que le pasó a esta persona, a este personaje, pues manifiesta algo que es universal, que todos los seres humanos experimentan, ¿no? Hay un cantante que se llama Facundo Cabral, creo que ya falleció, pero bueno, él tenía una esposa y una hija, y trágicamente ambas fallecen en un accidente de avión. Él se deprime mucho, se aísla en su casa, baja mucho de peso porque no comía, se queda parcialmente ciego, pero no era una ceguera fisiológica, o sea, no había nada dañado en sus ojos, era más como psicosomático, ¿no? O sea, era como simbólico. Como que lo único que él amaba y lo único que él quería ver en la vida era a su esposa y a su hija, y cuando ya no estaban, entonces como que prácticamente su mente dijo, pues no me interesa ver nada más, ¿no? ¿Para qué ocupo la vista si ya no puedo ver a las únicas personas que yo quería ver, ¿no? Entonces estaba así, deprimido, autodestructivo, y lo llama la Madre Teresa de Calcuta y le dice, oye, estás en problemas, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora con el amor que te va a sobrar? Lo cual parece pues una frase un tanto insensible y cruel, ¿no? Como diciéndole, pues sí, tenías a alguien a quien amar, tenías a tu esposa, a tu hija, pero ya no las tienes. Ahora, ¿qué vas a hacer con ese amor, ¿no? Y en cierto sentido yo creo que Facundo Cabral estaba amando su propia tristeza, ¿sí? Porque es inevitable. Entonces dice Facundo Cabral, lo que hizo la Madre Teresa fue que me llevó a Calcuta, a la India, me puso a limpiar leprosos, dice, y me salvó de la autodestrucción, me salvó de la depresión, porque es inevitable amar. ¿Qué es el amor entonces? En cierto sentido se puede decir que el amor es aquello a lo que le pones más atención. Por ejemplo, ¿no? Si una persona me pone atención a mí y me está mandando mensajitos continuamente, ¿no? Si me manda mensaje de buenos días, si me pregunta si ya desayuné, si me pregunta cómo me está yendo en el día, si después me da las buenas noches, en esa atención que yo recibo de esa persona estoy recibiendo amor. Pero también aquello a lo que yo le pongo atención es aquello que yo amo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, todo aquello a lo que yo le presto atención crece. Por ejemplo, si me siento enojado y en mi cabeza empiezo a darle vueltas y vueltas a todas las razones que yo tengo para estar enojado, mi enojo se va a expandir, se va a hacer más grande y más intenso, y se puede convertir en una ira, ¿no? Incontrolable. Si a mí me agrada una muchacha y empiezo a pensar en ella, empiezo a dedicarle atención y atención y atención y cada vez más tiempo, y cada vez pienso más en las características que me gustan de ella, el resultado va a ser que termino enamorado de esa muchacha. Si lo que siento es tristeza y empiezo a darle vuelta en mi cabeza, ¿no? A todas las razones que tengo para estar triste, mi tristeza se va a hacer más profunda y más intensa y voy a terminar deprimido. Entonces todo aquello que amamos crece, se expande.
Y es inevitable amar, ¿sí? O sea, si digo, no, ya no voy a amar a nadie, no voy a amar a ninguna persona, bueno, voy a terminar amando a un perro, un gato, una serie de televisión, una película, lo que sea, pero el ser humano no puede dejar de amar, no puede dejar de adorar algo o alguien, ¿no? Y en ese sentido, pues aquello que decidas amar pues va a tener un impacto muy profundo en tu vida, ¿no? Hay cosas que yo puedo llegar a amar que me destruyen. Por ejemplo, si termino amando el alcohol, pues puedo terminar con cirrosis, me va a dañar, ¿sí? En cambio, si amo a lo mejor el fútbol, pues me va a permitir a lo mejor hacer ejercicio y tener convivencia y aprender el valor del trabajo en equipo, y en los triunfos me va a dar satisfacción, y en las derrotas me va a dar resiliencia para aprender a manejar la derrota. Entonces todo aquello que amamos y todo aquello que nos ama pues tiene un impacto muy relevante en cómo vivimos y en qué tan felices o qué tan satisfechos o insatisfechos estamos con nuestra vida, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si lo que yo amo es bello, bueno y verdadero, eso me va a mí a mejorar como persona, ¿sí? Si por ejemplo amo el arte, si amo la filosofía, si amo la teología, ¿no? Si amo el deporte, eso que yo amo me va a hacer a mí un mejor ser humano, me va a mejorar mis capacidades físicas y mis capacidades intelectuales, sí, y mis capacidades a lo mejor también, no sé cómo decirlo, emocionales o morales, ¿no? Me voy a hacer una mejor persona. También mientras mejor sepa amar una persona que a mí me ama, mayor bien voy a experimentar. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, un papá negligente, un papá que no le interesa en lo más mínimo o le interesa muy poquito, que un papá que verdaderamente se compromete con mi crecimiento y con pues sí, mi desarrollo humano. Y en ese sentido creo que pues Dios es muy importante, ¿sí? Incluso si no existiera Dios. Pero, por ejemplo, si yo creo que Dios, si tengo fe en que Dios existe, y creo que lo que dice la Biblia es verdadero, de que Dios me ama incondicionalmente y que aunque todo el mundo me dé la espalda, Dios me va a querer, ese puede ser como una muleta psicológica muy importante para mí, ¿no? O sea, cuando todo está en contra, cuando de repente la vida empieza a golpear y viene la tragedia y vienen las dificultades, y a lo mejor me puede rechazar hasta mi propia familia, ¿no? Le pasó a un actor, el de Transformers, Shia LaBeouf. Él hasta su propia familia lo rechazó porque él tuvo un tema ahí de acoso, un acoso sexual a una mujer, y se volvió drogadicto y alcohólico, y su propia familia lo rechazó. Y entonces esta parte de Dios, no sabemos si Dios existe o no, por eso se tiene fe, ¿no? Aunque si hay razones importantes para creer que Dios sí existe, no se puede comprobar a lo mejor así de manera precisa, científica, pero hay razones buenas para pensar que Dios sí existe. Pero, insisto, ¿no? Incluso si no existiera, creer que existe es benéfico para nosotros. Es algo que te da fortaleza, es algo que te hace ser más resiliente ante los sufrimientos de la vida, ¿sí? Entonces creo que es importante por eso. Y aparte, el otro tema con Dios es que el amor humano, con toda su complejidad, no es natural, ¿sí? O sea, por ejemplo, hay instintos en nosotros que sí nos orientan un poquito hacia el amor. Los animales lo tienen, los seres humanos lo tenemos, ¿no? Esta parte de la ternura de las madres con sus crías, por ejemplo, ¿sí? Pero de manera puramente instintiva, los seres humanos no sabemos amar. Se ve de manera muy evidente en las llamadas relaciones tóxicas, ¿no?
Luego hay dos personas que dicen amarse y se tratan muy mal, son celosos, son posesivos, se reclaman, se pelean. No sabemos amar. Necesitas una fuente externa para aprender a amar. Y yo creo que de las mejores fuentes externas para aprender a amar es la Biblia, ¿sí? Estos relatos, ¿no?, de Jesucristo, de dar la vida por los otros, del amor al prójimo, lo recibimos del cristianismo y son algo muy bueno para nosotros. ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos a pasar al siguiente tema para no extenderme demasiado. El siguiente tema sería el pecado. Y normalmente, a lo mejor los seres humanos, a lo mejor por la influencia de la sociedad, tenemos el prejuicio de que el pecado es como algo que nos limita, ¿no? O sea, la idea de pecado pareciera como que es impuesta por la iglesia como para hacernos sentir culpables, para controlarnos, para castigarnos, para amenazarnos, ¿no?, con la culpa. Pero en realidad yo diría que el pecado es más bien aquello que nos daña a nosotros mismos, no tanto algo que ofende a Dios, no tanto algo que ofende a la iglesia y que nos da una mala reputación delante de la iglesia, sino más bien el pecado es algo que me daña a mí mismo, que me puede llegar a autodestruir. Por ejemplo, alguien que bebe alcohol y que sale a manejar puede terminar destruyéndose a sí mismo y en el proceso también destruyendo a otros, ¿sí? Puede terminar accidentado y matándose él solo y con la pérdida material también del coche, pero también a lo mejor puede provocar un accidente de tránsito en el que mata a una persona inocente que no había bebido y que había manejado de manera prudente y conforme a las leyes de tránsito, ¿no? Por ejemplo, un político corrupto, ¿no? Está siendo deshonesto, está robando, pero también termina por dañarse a sí mismo. Puede que por ahí se salga con la suya, ¿no? Pero decía por ahí, creo que es un filósofo griego el que dice, ¿no?, que las malas personas no tienen amigos realmente, solamente tienen personas interesadas, ¿sí? Entonces, alguien que se vuelve un ratero, un corrupto, puede que obtenga bienes materiales, dinero, viajes, comodidades, placeres, pero no creo que esa persona pueda tener amigos. Solamente va a tener personas interesadas en su dinero. Entonces es un daño también para sí mismo y es un daño a otros. El político que roba daña en el proceso a una enorme cantidad de personas, ¿no? Mientras más alto sea el nivel del político, más personas va a dañar con su corrupción. Entonces el pecado es algo que nos va destruyendo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor un pecado un tanto polémico, el pecado de la lujuria. Como que sí es para la mayoría como muy fácil decir, no, pues que no tiene nada de malo, que la sexualidad, que hay que vivirla, disfrutarla, pero lo cierto es que, por ejemplo, un agresor sexual, un violador, no surge de la nada, ¿sí? A lo mejor el pecado en la lujuria es usar al otro como un objeto, ¿no? En lugar de que el encuentro sexual sea un acto de amor, el pecado consiste en utilizar a la otra persona como un objeto. Entonces lo puede hacer un hombre. Hay hombres que pueden fingir que aman a la mujer con tal de convencerla de que tenga relaciones con ellos. La usan, la abandonan y después se olvidan de ella, la bloquean y bye. Ahí hay lujuria, hay un pecado de por medio porque está usando al ser humano como un objeto de placer y no como una persona, no la está tratando como una persona. Y esto llevado al extremo es aquel que sin el consentimiento de alguien pues sacia sus instintos, ¿no? Entonces
En sí, por ejemplo, lo que el cristianismo propone no es tanto así como condenar la sexualidad y decir es sucia, es mala. Lo que el cristianismo dice es hay que amar a las personas, no hay que usarlas. Entonces, he ahí algo muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, así a grandes rasgos eso sería el tema del pecado. También el otro tema es la cuestión de la salvación. Aunque no queramos, aunque luego quisiéramos creernos como autosuficientes e independientes, la realidad es que los seres humanos necesitamos ayuda de alguien más siempre para tener una mejor vida y para no destruirnos a nosotros mismos. Esto se relaciona un poco con el tema del amor, ¿no? Si yo no soy amado por nadie, o si es muy poco el amor que recibo de otras personas, lo más probable es que yo termine autodestruyéndome. Es el amor lo que me salva. Solo el amor cambia mi destino, ¿sí? Los seres humanos a menudo somos autodestructivos. Sé que quiero hacer algo, sé que me conviene, sé que debo hacerlo, pero no lo hago. Hay algo que se llama neurosis, ¿no? Que es a veces como una tendencia de nuestra mente a hacer las cosas una y otra vez, ¿no? Por ejemplo, hay estudiantes que reprueban una y otra vez, ¿no? Y como que medio le quieren echar ganas, pero no pueden evitar hacer lo mismo siempre, ¿no? Flojearle, no estudiar para el examen, no hacer tareas y terminan reprobando. Solo el amor de alguien más puede salvar a ese estudiante de esa tendencia autodestructiva. Solamente a lo mejor un papá amoroso o un maestro muy paciente y comprensivo puede interrumpir en esa trayectoria autodestructiva, ¿no? Va así este estudiante de reprobación en reprobación, ¿no? Conductas autodestructivas, conductas irresponsables, esa es la línea, ¿no? Se mantiene y de pronto viene la amabilidad, el amor y cambia eso y el estudiante se transforma. Entonces todos los seres humanos necesitamos el amor de alguien más para ser salvados, ¿sí? Particularmente cuando somos pequeñitos necesitamos el amor de alguien más, pero esto no cambia, también en la vida adulta es necesario. Entonces hay algo muy interesante. La vida está llena de dolor, de tragedia. A lo mejor aquí lo puedo poner. Hay varios tipos de sufrimiento, ¿sí? Tipos de cruces o sufrimiento, ¿sí? Sufrimientos. Entonces, por ejemplo, está por un lado, voy a poner así, la cruz de nuestra vulnerabilidad humana. Está la cruz del pecado. Está la cruz de luchar por la justicia. Y finalmente está la cruz voluntaria. Entonces, el primer tipo de sufrimiento que es inevitable para todos los seres humanos es el sufrimiento de nuestra vulnerabilidad o la cruz de nuestra vulnerabilidad. Nuestros cuerpos son extremadamente frágiles, nos podemos enfermar de cualquier cosa, de gripe, de COVID, de cáncer, nos puede dar un infarto al corazón, no sé, hay un chorro de enfermedades, ¿no? Pero también físicamente, ¿no? O sea, una caída, un golpe
nos puede matar, o sea, así de sencillo, una mala caída, un golpe en la cabeza y ahí quedamos, ¿no? O una caída pequeñita, ¿no? Sin mucho chiste, pero pues nos podemos hacer un raspón enorme en la rodilla, nos podemos romper un hueso, nuestra piel es muy frágil, el sol nos daña, somos extremadamente frágiles y vulnerables. Podemos sufrir un accidente automovilístico, psicológicamente, emocionalmente somos extremadamente frágiles. Una palabra y nos puede romper el corazón. Una mirada también nos puede dañar mucho, o que alguien no nos mire nos puede dañar mucho. Está la cruz del pecado que ya decíamos, ¿no? El ladrón que daña, el corrupto, el violador, el asesino. Ahí es el mal comportamiento de alguien el que ocasiona el sufrimiento. Está el tema de la lucha por la justicia. Normalmente las personas que luchan por la justicia son perseguidas, son calumniadas, son acosadas, violentadas. Le pasó a Martin Luther King, que trató de defender a la población afroamericana en Estados Unidos. Lo terminaron matando, le aventaban piedras a su casa, lo insultaban, lo difamaban. Le pasó a este señor que cuidaba a la mariposa monarca, también lo terminaron matando. Siempre hacer el bien en medio de un mundo corrupto va a implicar sufrimiento. Finalmente está la cruz voluntaria, ¿no? Supongamos que no me gusta lavar los trastes y normalmente en casa mamá se encarga de lavar los trastes, pero de repente ella amanece enferma de gripe y yo me encargo. Sufro, es incómodo para mí, no me agrada, pero lo hago por amor a mi mamá, ¿no? A esa persona importante para mí. Esa es la cruz voluntaria. Entonces, esta realidad ineludible, inevitable del sufrimiento humano necesitaba y necesita, ¿no?, una manera de ser encarada. Necesitamos estrategias, necesitamos ayuda para hacer frente a la realidad del sufrimiento. ¿Y qué hace Dios? Pues manda a Jesucristo, ¿no?, para enseñarnos qué hacer. Por ejemplo, independientemente de que se tenga fe o no en Jesucristo, yo sí tengo fe, yo sí creo que a través de la muerte en la cruz Él hizo un acto de expiación. ¿Qué es expiación? Expiación significa yo pago por ti. Por ejemplo, supongamos yo tengo un sobrino que tiene 4 años. Supongamos que le dicen a mi sobrino: no juegues con fuego, este es muy pequeñito, obviamente 4 años no debería, pero supongamos que por travieso agarra por ahí un encendedor, lo enciende y provoca un incendio en la casa y se queda él atrapado en el incendio. El culpable, el responsable fue él, porque se le dijo que no hiciera eso, se le dijo que no jugara con el encendedor, pero por travieso, por no saber lo que hacía, terminó provocando el incendio, quedó atrapado y está a punto de perder la vida. Si yo, sin ser culpable de eso que sucedió, entro a las llamas y saco a mi sobrino, aunque eso me cueste tener quemaduras de 3er grado, o a lo mejor hasta perder un brazo, ese es un acto de expiación. Yo estoy pagando por él. El culpable era él y merecía a lo mejor las consecuencias de sus actos, ¿no? Pero yo como adulto que ama a ese niño, pago, ¿no?, ese precio de salvarlo. Eso es la cruz, eso es lo que hace Jesús, ¿no? Los seres humanos somos así, somos pues un poco torpes, un poco frágiles, no sabemos lo que hacemos. Entonces la muerte en la cruz de Jesús es eso, es como el modo de Dios de decirnos: yo pago por ti, te quiero tanto que yo pago por ti. Pero incluso a lo mejor leído de una manera nada más metafórica, de una manera simbólica, lo que Jesús nos está enseñando es: el sufrimiento es inevitable. Lo importante del sufrimiento es qué vas a hacer con él, cómo lo vas a encarar. Y lo que le hace es abrazar la cruz y convertirla en algo bueno. Eso es bien interesante, ¿no? Antes la cruz representaba humillación, muerte, pues sí, una vergüenza, ¿no? Y después de que Jesús abraza la cruz se vuelve un símbolo de amor, de perdón, de
salvación, reconciliación, etcétera, etcétera. Es algo semejante con nosotros, por ejemplo. Hay una historia que me contaron de un chico que sufrió abuso sexual. Pues empieza a ir a terapia, empieza a ir a acompañamiento espiritual con un religioso, y hay un punto en el que este muchacho dice, aunque parezca absurdo, qué bueno que me pasó, qué bueno que sufrí abuso sexual. ¿Pero por qué lo dice? Porque a partir de su experiencia este chico estudia psicología y empieza a trabajar con niños que han sufrido abuso sexual. Dice, y nada me ayuda a favorecer su proceso terapéutico más que decirles, yo pasé lo mismo que tú, yo te entiendo, yo sé lo que duele, ¿no? Sé cuánto duele emocionalmente esa experiencia. Eso es abrazar la cruz, ¿no? Algo doloroso, algo destructivo, algo pues muy dañino, cuando es abrazado y reinterpretado, ¿no? En lugar de decir, ay, pobrecito de mí, yo no quería sufrir, no me lo merecía. Este chico dice, voy a tomar mi dolor y voy a convertirlo en amor que ayude a otros. Entonces eso es el tema de abrazar la cruz. Y bueno, yo creo que por lo pronto aquí le dejaría. Entonces te encargo por favor un ensayo de cada bloque. Si lo puedes mandar hoy en el transcurso del día o mañana muy temprano, pues para ponerte tu calificación en orientación educativa. Entonces pues muchas gracias por tu atención, Monse, y que te vaya muy bien. Cuídate mucho.